Hola, en la presentación de hoy vamos a hablar sobre el método de análisis de producto que utilizaremos para desarrollar el proyecto de emprendedorismo. Vamos a ver distintos tipos de análisis que se pueden aplicar a un producto. Primero el análisis de producto, después el análisis histórico, el análisis comparativo y el análisis sistémico. El análisis de producto nos enseña a comprender organizadamente los distintos aspectos que confluyen en cada objeto tecnológico para comprenderlo en toda su complejidad, por lo que constituye una mirada sistémico-relacional hacia el mundo de la tecnología. Veamos ahora los pasos del proceso del análisis tecnológico. En sentido general, analizar significa estudiar o examinar profundamente un producto tecnológico, separando sus partes o considerándolas en forma separada. Cuando el análisis de producto se aplica a los bienes, es decir, a los objetos tangibles, se divide en varias etapas que dependen del nivel de análisis que querramos alcanzar. Estas son: el análisis morfológico, que es un procedimiento centrado en la forma que tiene el producto bajo evaluación. Es un análisis esencialmente descriptivo, que implica tanto la representación gráfica del objeto, es decir, los dibujos del tamaño, el aspecto, el uso de escalas, diagramas, modelos, planos, etc. También incluye la construcción de códigos descriptivos que permitan una lectura clara del producto en cuestión. Es decir, no se lee de la misma manera una representación de vistas o cortes de dibujo técnico a una representación realista, un modelado 3D o un dibujo del producto. Luego tenemos el análisis estructural, donde vemos cuáles son los elementos y cómo se relacionan. Este tipo de análisis consiste en considerar al producto tecnológico como un conjunto de elementos interactuantes, interconectados, cuyas conexiones responden a la finalidad para la cual fue construido. El análisis estructural apunta a individualizar los elementos del conjunto y evaluar sus relaciones. Para el desarrollo de este análisis se recurre al desarmado y armado de objetos, a la enumeración de sus partes, no necesariamente partes materiales, y a la identificación de sus pautas de conexión. La descripción de todo no se agota en la enumeración de sus partes. Hay emergencias del producto con sus conexiones internas, hay determinados detalles que se pueden aclarar sobre cómo se relacionan las partes entre sí, en qué orden se relacionan, etc. Luego tenemos el análisis funcional. Y acá de lo que vamos a hablar es de qué función cumple, ¿sí? Este análisis está centrado en la función del producto. Y llamamos función a la manera en que el objeto cumple el propósito para el cual fue concebido y construido. Es decir, el producto va a satisfacer una necesidad. Esa es la función. ¿Para qué fue hecho? La función y la forma son dos cualidades de un producto íntimamente vinculadas. Podemos decir que en general la forma denota la función. En cambio, en el análisis de funcionamiento, lo que vemos es de qué manera cumple con su objetivo, de qué manera funciona. En este análisis se busca determinar los principios de funcionamiento, la explicación de cómo funciona, el tipo de energía, el consumo que requiere su operación, el costo operativo, el rendimiento del producto, entre otras cosas. Teniendo en cuenta la relación que existe entre estructura y funcionamiento, se puede plantear la identificación de cómo cada uno de los elementos contribuyen al funcionamiento del producto y la explicación de la función y los principios de funcionamiento de cada elemento y cómo contribuye cada uno de ellos al conjunto. Luego tenemos el análisis tecnológico, donde vemos cómo está hecho y con qué materiales.
Este análisis se centra en la identificación de las ramas de la tecnología que entran en juego en el diseño y construcción del producto, el tipo de conocimiento movilizado en cada campo y, en caso de que el producto sea un objeto material, las herramientas y técnicas empleadas para su construcción, ya que no es lo mismo que un producto sea de algún material plástico a que sea de lana o que sea de madera comparado a que sea de cerámica, ¿sí? Cada tipo de material tiene sus tecnologías y determinados tipos de formas que acepta o no de acuerdo a las propiedades que tiene. El siguiente es el análisis económico, es decir, qué valor tiene el producto. Y acá debemos establecer relaciones entre el costo y el precio del producto y la conveniencia o no de su empleo. Involucra variables diferentes, tales como la duración del producto en el mercado, su costo operativo, las posibilidades y formas de su amortización, las relaciones costo-beneficio para su aplicación, entre otras cosas. Cuando hablamos del análisis relacional, estamos hablando del producto y su relación con su entorno. Se propone establecer las vinculaciones del producto de la tecnología con su entorno. Esto implica evaluar las conexiones entre producto y contexto, es decir, el ámbito donde tiene algún significado, es decir, donde se utiliza. En ese sentido, los productos pueden tener cierto impacto positivo o negativo que es necesario evaluar, prever y manejar. Este análisis estudia cómo se relacionan los productos tecnológicos entre sí y cómo influye su uso en la esfera de la economía, del trabajo, del ambiente, etc. El análisis de productos es un procedimiento de aproximación a los productos tecnológicos y una fuente de conocimiento que nos ayuda a conocer y entender mejor el entorno más artificial que natural que enmarca nuestra vida, y así poder actuar con más idoneidad frente a los problemas del quehacer cotidiano. Vamos a ver un ejemplo de una marca y una serie de productos que desarrolla. Como podemos ver, estéticamente todos los productos conforman una familia. En este caso, Fiskars, que es la marca, ha desarrollado una línea de utensilios cortantes inspirándose en la naturaleza, en la forma de determinados animales. Y a partir de ahí resolvió los aspectos morfológicos de estas herramientas, pero siempre tienen en relación con su función y el funcionamiento de cada una de ellas. Aquí podemos ver cómo están designados los materiales y el código de color utilizado de acuerdo a la función que cumple cada una de esas piezas que componen estos elementos. De esta manera podemos ver que el color naranja se utilizó para determinadas piezas que a simple vista podemos intuir que deben ser algún tipo de traba para bloquear alguna función de estas herramientas cortantes. En cambio, las superficies grises son las superficies que entran en contacto con nuestra mano cuando los utilizamos, y las partes negras son piezas estructurales de cada uno de estos utensilios. Aquí podemos ver algunos rasgos que se permanecen en todos los productos que forman esta familia, ¿sí? Como por ejemplo la textura que se aplica en los mangos, los tipos de curvaturas utilizados, la forma de uso del producto, la codificación del color, del que ya estuvimos hablando recién.
Aquí podemos ver algunos símbolos y formas de comunicar el producto, su función al usuario, es decir, le facilita la comprensión al usuario de cómo se utiliza de acuerdo a la forma de las perillas o botones y dónde se encuentra la textura y cómo se adapta esa forma a la forma de nuestros dedos y cómo presionamos sobre ellas. Aquí tenemos también la comparación de los distintos tipos de curvaturas, formas y texturas utilizados en este caso en el cepillo de diente, comparándolo con los otros elementos de los productos que hace la marca. Ahora veremos en detalle lo que es el análisis histórico, que es uno de los pasos del análisis de producto. Y aquí lo que vamos a ver nos vamos a enfocar en la evolución de las soluciones propuestas para satisfacer una misma necesidad. Eso no quiere decir que siempre haya sido el mismo tipo de producto el que se utilizó para lograr eso. ¿Cómo está vinculado a la estructura sociocultural y a las demandas sociales? En este análisis se apunta a la reconstrucción del surgimiento y evolución histórica del producto a través de un rastreo de su origen. De esa manera podemos llegar a comprender por qué actualmente es como es, cómo ha evolucionado. Los productos tecnológicos no responden solo a cierta racionalidad de determinado momento histórico. Son, en gran medida, el resultado de un proceso histórico-cultural que permite la elucidación de su significado actual. Por supuesto, el conocimiento de estas pautas histórico-genéticas permite apuntar hacia un perfeccionamiento futuro, sobre la base de la descripción de la evolución del producto a lo largo del eje temporal. En el caso del análisis histórico es necesario realizar una línea de tiempo y rastrear los antecedentes que hay para este producto para ir viendo en qué momento histórico se produjeron los cambios y cómo fue evolucionando este producto. Aquí vemos el ejemplo con los teléfonos, ¿sí? Desde 1973 con el primer teléfono móvil, cómo a medida que fue avanzando la tecnología y sobre todo en el campo de la electrónica, fueron cambiando las características de los teléfonos celulares, las funciones que ofrecían y las necesidades. Por eso cada vez las pantallas fueron siendo más grandes y se terminó integrando el teclado y la pantalla en un solo elemento, que es la pantalla táctil que todos conocemos ahora. Ahora, para llegar al análisis comparativo, para esto primero necesitamos haber analizado varios productos que cumplen una misma función, que resuelvan un mismo problema, ¿sí? Y aquí lo que vamos a buscar es las ventajas y desventajas que presenta respecto a otros productos similares un producto analizado. Con este tipo de análisis se pretende establecer las diferencias y similitudes del producto en cuestión con otros, de acuerdo con los criterios que surgen de la aplicación de los tipos de análisis anteriores, es decir, el formal, funcional, tecnológico, económico, etc. De este análisis comparativo se obtienen tipologías o clasificaciones de productos, de acuerdo a sus similitudes y diferencias. Las comparaciones pueden remitirse a la estructura, función, funcionamiento, forma, tipo de tecnología empleada, aspecto económico de su empleo. En este caso, lo que vemos es un ejemplo de un análisis comparativo entre distintos tipos de secadores de cabello. Y donde vemos características tales como la marca, vemos una imagen del producto para ver las cuestiones formales, detalles sobre algunas características tecnológicas, algunas características funcionales, el peso del producto, ¿sí? Y un detalle sobre las ventajas que presenta cada modelo con respecto al resto. El último tipo de análisis que vamos a ver es el análisis sistémico, que es un análisis funcional y de funcionamiento de un producto visto como sistema.
El análisis sistémico es una manera de abordar y formular problemas con vistas a una mayor eficacia en la acción y que se caracteriza por concebir a todo objeto, material o inmaterial, como un sistema o componente de un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que de manera ordenada interactúan entre sí, contribuyendo a un fin determinado. Y aquí en el ejemplo vemos un análisis sistémico de un servicio, por lo tanto es un producto inmaterial. Veamos algunas definiciones. Un sistema es un conjunto de elementos que de manera ordenada interactúan entre sí, contribuyendo a un fin determinado. Y los subsistemas son las partes o módulos que forman un sistema dentro de otro. Cada sistema está compuesto de subsistemas, los cuales a su vez son parte de otros subsistemas. Y cada uno de ellos es delineado por sus límites. Las interconexiones y las interacciones entre los subsistemas se llaman interfaces. Las interfaces ocurren en el límite y toman la forma de entradas y salidas. El aspecto estructural y funcional de un sistema. El aspecto estructural se relaciona con la organización y distribución en el espacio de los elementos del sistema, y el aspecto funcional, en cambio, se relaciona con los fenómenos y procesos de funcionamiento del sistema que van cambiando de estado con el paso del tiempo. Por lo general, los elementos estructurales se asocian con todo aquello que es estático, ¿sí? Los límites, como estuvimos hablando anteriormente, son las fronteras que enmarcan a un sistema y lo separan del mundo exterior. Estos límites pueden ser físicos, como jurídicos o mentales. La fijación del límite es un punto clave en el enfoque sistémico, pues delimita el campo de estudio, nos dice hasta dónde vamos a realizar el análisis. Si tomamos de ejemplo una bicicleta como sistema, y lo que nos interesa estudiar es una porción de la misma, como por ejemplo el subsistema mecánico de transmisión, que vendría a involucrar la cadena, los piñones, la corona, etc. Entonces, nosotros al delimitar qué porción es la que vamos a analizar, vamos a definir cuáles son los límites de ese sistema. Eso no quiere decir que sean los únicos que se pueden establecer. Y los elementos o componentes son aquellos objetos o partes que conforman ese sistema. Pueden ser de distinto tipo y se pueden agrupar de muchas formas de acuerdo a su función dentro del sistema. Luego tenemos los depósitos, que es donde se almacenan los componentes o elementos, ya sean materia, energía o información. Pueden ser los tanques, reservorios, bancos, memorias del ordenador o computadora, bibliotecas, cintas magnéticas, films, etc. Son depósitos en cuanto no hay ningún tipo de transformación de elementos dentro de ellos, sino que solamente quedan almacenados. Luego tenemos los canales de flujo o redes de comunicación, que permiten el intercambio de materia, energía o información entre el sistema y su entorno o entre los componentes o subsistemas del sistema. Pueden ser tuberías, cables, nervios, venas, pasillos, papeles, rutas, canales, gas, líquido, sólido o espacio vacío. Ahora veremos los elementos funcionales, que son los que se asocian por lo general con la dinámica o movimiento. Y ahí tenemos flujos de materia, de energía o de información. La mayor parte de los sistemas que existen en tecnología están realizados para procesar algún tipo de materia, de energía o de información. Esto quiere decir que los sistemas están trabajando. A través de ellos circulan algunos de estos elementos. Se procesan y transforman hasta obtener los resultados deseados.
en la medida que esta circulación se la suele llamar flujo. Y nos indica la cantidad de materia, energía o información que circula por el sistema en un cierto periodo de tiempo. Luego tenemos las válvulas que controlan los caudales de los diferentes flujos, ¿sí? Son los que bloquean o permiten el paso. Reciben información que se traduce o se transforma en una acción que puede ser la interrupción del paso, que puede ser parcial o total. Por ejemplo, en una canilla, un interruptor, una válvula orgánica, un director, un coordinador, un catalizador químico, entre otras cosas. Luego tenemos los transformadores, que son los elementos en los cuales ocurren los procesos de transformación de los insumos, que pueden ser materiales o energéticos, en otros productos y de un tipo de energía a otro. De materia a energía, de información a información, de alteración de las propiedades de sustancias por acción del tiempo, la presión, la temperatura, entre otras cosas. Pueden ser reactores químicos, mezcladores, máquinas, artefactos, dispositivos mecánicos, ópticos, circuitos, componentes eléctricos, electrónicos, instituciones, grupos de pertenencia, materiales con propiedades de transformar un tipo de energía en otro, etc. Luego tenemos las válvulas, que hay de diferentes velocidades de circulación. Pueden ser intencionales o características de las diferentes propiedades de los materiales o medios. Se puede dar el caso que un retardo implique una transformación solo por acción del tiempo, de un elemento químico, por ejemplo, que con el tiempo se degrada. En el caso de un canal de flujo con esta característica intencional, se la considerará un elemento de transformación, es decir, pasará a ser un transformador. Otro elemento funcional son los lazos de realimentación, el llamado feedback. Se dice que en un sistema hay retroalimentación o realimentación o feedback cuando la salida actúa sobre la entrada, es decir, reinicia automáticamente el ciclo de funcionamiento. A los sistemas se los suele representar simbólicamente por medio de diagramas, que se les denomina diagramas de bloque. Y ahí se representa de manera esquemática las unidades o las fases del proceso, que son de producción, transformación, transporte o almacenamiento. Estos diagramas se representan utilizando determinados símbolos, donde tenemos las flechas, que si es una flecha de una sola línea es flujo de materia, si es de doble línea es flujo de energía y si es de línea punteada es flujo de información. Los bloques, partes o funciones se representan con cajas rectangulares y luego tenemos el símbolo para llaves o fuentes, las válvulas. Aquí tenemos el ejemplo del análisis del funcionamiento de la bicicleta, donde contamos con los distintos elementos como el usuario, pedales, transmisión, rueda trasera, cuadro, rueda delantera, frenos y dirección. Y de acuerdo a la acción del usuario vemos cómo se relacionan cada una de esas partes del sistema y cómo fluye la información o la energía de una parte a otra para lograr que la bicicleta funcione. Espero que esta presentación les sea útil. Muchas gracias.